Yo soy el maestro de ceremonias, entonces ya no soy economista, y ahora entro a presentar el siguiente panel. Tengo el agrado de invitar al escenario a nuestros 3 analistas políticos invitados para hablar de la coyuntura política en Chile, Colombia y Perú. Yo los presento en orden alfabético de países. No hay ninguna preferencia por nadie, lo prometo. Invito a Patricio Navia, de Chile. Patricio es sociólogo y cientista político con maestría en la Universidad de Chicago, PhD de la Universidad de Nueva York. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Nueva York y de la Universidad Diego Portales. Es y ha sido columnista de medios como La Tercera, Revista Capital, El Líbero, y participa permanentemente en programas de televisión, en CNN, por ejemplo, en Chilevisión, en Canal 13. Muchas gracias, Patricio, por aceptar la invitación. Ya un viejo conocido, digo viejo conocido, para nosotros, nos ha acompañado en muchos eventos. Sigamos, por favor, con Andrés Mejía, también un amigo de la casa. Andrés es analista colombiano con 23 años de experiencia en análisis del entorno político para mercados e inversiones. Ha trabajado en think tanks, en firmas consultoras y desde 2016 en su propia práctica de consultoría. Ha realizado estudios sobre el entorno colombiano para firmas de Wall Street, para firmas del sector financiero, para inversionistas institucionales, como también para empresas industriales y agrícolas. Es catedrático de los programas corporativos de la Universidad de los Andes en la Facultad de Administración, donde dirige módulos sobre análisis del entorno y tendencias. Actualmente es panelista del programa de radio Mañanas Blue en Colombia. Y por último, invito a Augusto Álvarez Rodríguez, presidente de Instituto Prensa y Sociedad, profesor asociado de la Universidad del Pacífico, ejerce el periodismo hace 4 décadas en prensa, televisión, radio y espacios digitales. Tiene una columna diaria en el diario La República de Perú, experto en el análisis del impacto de la perspectiva política en el clima de negocios en el Perú, sobre lo cual expone regularmente en el sector empresarial. Es economista de la Universidad del Pacífico y cuenta con un máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Bueno, nuevamente agradeciendo a nuestros 3 invitados de lujo estar acá con nosotros. Les hemos puesto un desafío bien importante, y es que la dinámica es, cada uno nos va a hacer una presentación de apertura de 10 minutos, suerte con eso, y a los 11 les apagamos el micrófono, no, vamos a estar ahí con el cronómetro acá, y después de cada presentación, que hemos querido que sea muy provocativa para una discusión, nos sentaremos a conversar un rato. Como les decía, pueden enviar las preguntas a través del código QR y las iremos recibiendo, así que por el mismo orden con el que comencé, invito a Patricio aquí al escenario. Muchas gracias Daniel por la invitación. El control del… Patricio Casar, con la que andaba a mí. Muy bien, estaba revisando, yo la última vez que estuve con ustedes fue en 2018 y les conté una historia que siempre contaba entonces y que a lo mejor era una mala premonición, pero les contaba que cuando yo empecé a estudiar ciencia política el año 88 en la universidad en Chicago, aprendí lo siguiente, aprendí que Venezuela era la democracia más estable de América Latina, pero que Venezuela tenía 3 problemas. Tenía altos niveles de desigualdad, mucha exclusión social, dependía mucho de un solo commodity, del petróleo, y tenía niveles de corrupción crecientes y relativamente altos en el mundo político y en el mundo empresarial. Pero aparte de eso, Venezuela era la democracia más estable de América Latina. Y después, desde 2005 hasta incluso hasta 2019, en la Universidad de Nueva York, donde soy profesor, enseñaba que Chile era la democracia más estable de América Latina, pero que Chile tenía 3 problemas. Y eran los mismos problemas, altos niveles de desigualdad, mucha exclusión social, dependemos mucho de un solo commodity, del cobre, y niveles de corrupción crecientes. Ahora, no dependemos tanto del cobre como Venezuela dependía del petróleo, los niveles de desigualdad y de pobreza en Chile sustancialmente más bajos que aquellos de Venezuela a fines de los 80, y los niveles de corrupción también ciertamente mucho más bajos. Pero hay ciertos problemas que tienen nuestros países en América Latina que yo quiero definir como
como alcohólicos en recuperación, ¿no? Nuestros países son alcohólicos en recuperación. Y el caso particular de Chile, este es un alcohólico en recuperación que estuvo 30 años sin tomar nada de alcohol. Y muchos pensamos, o pensaron, y dijeron, pues ya se sanó. Este es un país que pues, ya no es de América Latina, corresponde estar en la OECD, hay que compararlo más bien con Noruega y Finlandia que con el resto de los países de América Latina, porque pues, es distinto, ya se salvó. Y pues en 2019 este alcohólico en recuperación se puso a tomar y terminó tirado en el Parque O'Higgins en Santiago. O sea, un alcohólico en recuperación que estuvo muy, muy mal y que dijimos, pues se nos va a morir cualquier día. Ahora, y el proceso constituyente creo que simboliza el momento que este alcohólico en recuperación se pone a tomar, porque como muchos otros países, pues el país se obsesionó con esta idea, o mucha gente, incluida la clase política, desde el presidente Piñera en la derecha hasta la extrema izquierda, con esta idea de que redactando una nueva constitución, pues el país iba a encontrar su camino al desarrollo, a un contrato social a la Rousseau y que íbamos a ser muy felices para siempre. Pues si la solución a los problemas de América Latina fuera redactar nuevas constituciones, pues América Latina sería la región más desarrollada del mundo porque tenemos la tasa más alta de constituciones per país en el mundo. Ahora, buenas y malas noticias sobre Chile, para resumir lo que voy a presentar con algunos datos acá. La buena noticia es que este alcohólico en recuperación, pues voluntariamente, en septiembre del 2022, en el plebiscito, se internó en la clínica de rehabilitación. Entró solito, caminando. Se fue desde... estaba botado en el parque y entró a la clínica y dijo, pues quiero hacer el check-in, me tengo que rehabilitar. Gran noticia. Y la segunda buena noticia es que recién en mayo del 2023 volvió a renovar en la clínica de rehabilitación por otro periodo más. Entonces tenemos buenas noticias que este alcohólico en rehabilitación pues entró voluntariamente a rehabilitarse, pues si ya lleva más de un año sin tomar alcohol y está en la clínica, está yendo a terapia, pues es una buena noticia. Pues la mala noticia es que es un alcohólico en rehabilitación. Nada contra los alcohólicos en rehabilitación, pero le comentaba a un amigo que tiene 3 hijas. Pues el problema de cuando viene tu hija y te dice me voy a casar con un alcohólico en rehabilitación, pues a ti te preocupa un poco. Está bien, lo quieres apoyar y quieres ayudar y en una de esas te comprometes y lo acompañas y pues lo llamas todos los días, pero pues ese es un alcohólico en rehabilitación. Entonces, la mala noticia para Chile es que Chile no era tan distinto al resto de los países de América Latina y de ahí mi referencia a lo que les había comentado en 2017, creo que estuve acá la última vez. Ahora, pese a todo, hay algunas cosas que sí le ayudan a este alcohólico en rehabilitación, ¿no? Una de ellas es que es una de las democracias más sólidas de América Latina, eso importa. Con voto obligatorio la gente salió a votar, terminan castigando relativamente rápido a las autoridades cuando perciben que las autoridades no hacen lo que tienen que hacer. Entonces es una buena noticia. Institucionalmente la democracia chilena es bastante sólida y pues tal vez los propios chilenos para testear eso, pues escogimos a un presidente, y en los últimos periodos hemos escogido a presidentes cuya aprobación cae relativamente rápido y aún así la democracia sobrevive. Pero tenemos algunos problemas de desigualdad y exclusión social y eso no podemos olvidarlo. Ese es nuestro alcohólico en recuperación, nuestro problema alcohólico en recuperación. Esta es la cantidad de generaciones que toma para que los descendientes de alguien de bajos ingresos lleguen a niveles promedios de ingreso. Si vamos a vender el modelo capitalista, lo que estamos diciendo acá es que pues, se van a demorar un montón en ver los beneficios de este modelo capitalista, porque la gente no tiene tanta paciencia. Ustedes antes de 2 minutos se aburren cuando yo empecé a hablar y empiezan a mirar su teléfono porque ya no tenemos paciencia. Tú me diste 10 minutos, los alumnos en la Universidad de Nueva York, cuando llega la hora de irse, se paran y se van, aunque yo esté diciendo lo más importante del mundo, pues se van igual. Y estas son la cantidad de generaciones que toma. Entonces, parte del problema es que la gente dice, pues yo juego bajo las reglas del juego que me imponen, pero pues no gano nunca. Y si no gano nunca, pues me siento como Bolivia participando en las eliminatorias para el Mundial. Pues voy a quedar fuera. Ahora, Chile, Colombia y Perú se parecen, estaba pensando que se parecen tanto los 3 países, en que siempre estamos como ahí al margen de si clasificamos o no. También tenemos problemas de ineficiencia, y si no se acuerdan de nada más de lo que digo, acuérdense por favor de este punto. Esta es la distribución de ingresos, o sea, la desigualdad en Chile antes y después de impuestos.
Antes de impuestos es azul oscuro, después de impuestos es el celeste. Después de impuestos y transferencias, Chile sigue siendo igualmente desigual que antes. El Estado le toma a algunos y les devuelve a los mismos, o pues, lo distribuye tan mal que la desigualdad no disminuye después de que el Estado participa. Entonces, cuando esperamos que el Estado contribuya a emparejar la cancha, a dar oportunidades, pues en la práctica eso no está pasando. Fíjense lo que pasa en los países OECD. La desigualdad en el país promedio OECD es igual que en Chile, la desigualdad de ingresos antes de que el Estado intervenga. Después de que el Estado interviene y le saca impuestos a algunos y les da a otros, pues la desigualdad disminuye sustancialmente en los países OECD. Pues en Chile, en Brasil, en México, pues sigue siendo más o menos igual. En Brasil baja un poco, pero pues sigue. En Chile el Estado como que les quita a algunos y les da los mismos o distribuye de una forma tan ineficiente que termina teniendo muy poco efecto en la desigualdad. Ahora, con todo, la gente sigue prefiriendo la democracia a otras formas de gobierno. La gente dice, yo quiero democracia, pero quiero que la democracia funcione. Y la evaluación a la democracia en los países de América Latina está directamente asociada con qué tan bien funciona. Cuando aumenta la inflación, la gente valora menos la democracia. Entonces no están valorando la democracia en abstracto, la están valorando a partir de los resultados que produce esa democracia. Ahora, ¿cuáles son los problemas inmediatos de Chile? Quiero subrayar ese punto y hablar un poquitito del proceso constituyente. Pues nuestro principal problema inmediato es que los chilenos eligen a alguien y al día siguiente lo abandonan. Y eso nos ha pasado ya por 10 años. Michelle Bachelet en su segundo periodo, Piñera en su segundo periodo y ahora Gabriel Boric. La gente los elige. En el caso de Boric, un 25% votó por él en primera vuelta, o sea, un 3 de cada 4 no lo querían de presidente, lo eligieron después porque pensaron que la otra alternativa era peor, pero pues esto es de nuevo, si te dan a escoger entre algo que no te gusta mucho y algo que odias, pues tampoco podemos esperar que aquello que no te gusta mucho lo vas a terminar amando después porque lo elegiste porque el otro era mucho peor. Pero parte de los problemas que tenemos es que los presidentes pierden muy rápido su apoyo y la razón por la que los presidentes pasan proyectos de ley, Daniel, esto le pasa a Petro, es porque son populares. Cuando los presidentes no son populares no pasa nada, incluso si tienen mayoría en el Congreso. Presidentes que no tienen mayoría en el Congreso, pero son populares, pasan toda su agenda. Porque los legisladores quieren estar cerca de los presidentes populares porque distribuyen popularidad y recursos. En el caso de Chile, ahora pues el presidente no va a pasar ningún proyecto porque es impopular. Y termino con el punto de la Convención Constitucional. Los chilenos convirtieron la Constitución de Pinochet, la Constitución del 80, reformada muchas veces, pero igual la casa construida por el padre violador, lo convirtieron en la causa de todos los males de Chile. Pues resulta que la casa no era tan mala, pero pues la construyó el padre violador. Entonces, en el primer proceso constituyente, la Convención Constitucional dijo, pues si el padre violador puso la cocina dentro de la casa, nosotros la vamos a poner fuera. Y si el padre violador construyó una pieza distinta como baño, pues nosotros la vamos a poner en el centro del comedor, porque no vamos a hacer nada de lo que hizo el padre violador. Pues sí, la gente lo rechazó. Y lo que está pasando ahora es que el proceso constituyente, así como está liderado ahora por la extrema derecha, están diciendo, pues si la gente lo va a rechazar, lo único que podemos hacer para salvar esto es hacer una constitución que el presidente rechace y que el presidente Boric llame a votar en contra. Y si Boric llama a votar en contra, tenemos una pequeña chance de que pase, porque la gente va a votar contra Boric. Entonces, no es que estén locos, no están locos, tienen un argumento muy razonable y es, la gente va a votar en contra porque los chilenos no quieren la Constitución de Pinochet, pero cualquier otra cosa la quieren todavía menos. Pues entonces tienen un problema psicológico, deberían ir al psicólogo, pero están escribiendo una nueva Constitución. Como van a votar en contra, la única forma de lograr que pase, dice la derecha, es hacer que el presidente Boric diga, yo voy contra esto. Y como la gente rechaza a Boric, pues entonces van a votar a favor solo por rechazar a Boric. Y esa es un poco la lógica con la que están funcionando ahora para que ustedes más o menos entiendan lo que va a pasar de aquí a diciembre. Las encuestas nos permiten anticipar, y aquí termino, que la gente está muy molesta con las élites. Entonces, si las élites dicen rojo, ellos dicen no rojo. Así de simple. En la medida que las élites llamen a votar a favor de la nueva Constitución, la probabilidad de que gane el rechazo va a ser todavía más alta.
¿Qué pasa después? Pues Chile es un alcohólico en recuperación. Ya entró en esta dinámica de que puede volver a recaer. Entonces el proceso constituyente en Chile no se acaba en diciembre, gane el apruebo o gane el rechazo. En marzo del 2024 y en las elecciones a gobernadores y alcaldes de 2024, parte del debate va a ser qué reformas le metemos a esta Constitución. Y en las presidenciales de 2025 los candidatos van a decir, y aquí está mi lista de reformas a la Constitución, nueva, vieja, la que esté, que le tenemos que poner porque pues ya entramos a usar esta droga de reformas constitucionales, que pues mi sugerencia es no lo hagan, no se conviertan en alcohólicos en recuperación, pero termino ahí y después podemos seguir en la parte de conversación. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Invito a Andrés al podio. Daniel, no sé si esto sea un problema técnico, pero veo que todo el mundo tiene un micrófono que yo no tengo. Sin embargo, podemos ir procediendo. Sí, puede ser o está bien. ¿Cómo entender lo que está pasando en Colombia? Colombia es un país que tenía una trayectoria política relativamente estable y predecible, de alguna manera fácil de mapear, hasta que, por decirlo menos, se desvió de la trayectoria. Voy a tratar de explicar eso que está pasando en unos pasos muy sencillos. El primer paso es que consideremos la dimensión de estos hechos. Es, más allá de diferencias conceptuales, efectivamente la primera vez que un gobierno de izquierda llega a la presidencia de Colombia. Efectivamente, un movimiento de izquierda propia y puramente de izquierda alcanza la presidencia del país, y eso tiene una dimensión histórica desde todo punto de vista, incluso psicológica, que no se puede desestimar. Segundo, ¿qué clase de gobierno de izquierda? Hay que entender cuál es el propósito y cuáles son esas banderas. No se trata de un gobierno simplemente reformista y no se trata de un proyecto o de una persona o de un presidente que llegue allí a la presidencia con el ánimo de administrar el día a día de la labor ejecutiva del gobierno. No, para eso no llega Gustavo Petro a la presidencia. Gustavo Petro llega a la presidencia con la intención de transformar profundamente la estructura de la sociedad y de la economía en Colombia. Si tal transformación es buena o mala, por supuesto que eso es materia de discusión. Ese proyecto, sin embargo, tiene unas limitaciones. Creo que hay una canción que dice que una cosa es lo que uno quiere y otra lo que puede hacer. Si uno viera la dimensión del proyecto, probablemente vería que es un proyecto muy ambicioso de transformación y de cambio para las estructuras sociales del país, que sin embargo tiene unas limitaciones, unas que vienen de adentro, es decir, del proyecto mismo y de sus capacidades, y otras que vienen de afuera. Empecemos con las primeras, las limitaciones endógenas del propio proyecto. La primera y tal vez más importante es que el capital político del presidente es bastante escaso y parecería estar en descenso. Cuando uno tiene un proyecto tan ambicioso de transformación profundo de la sociedad y el Estado de un país, por supuesto le ayudaría a tener un poquito más de popularidad, pero un presidente que está en el 30%, un 30% que ha probado ser resistente, pero es muy poco para poder abanderar semejante proyecto con iniciativas de cambio tan profundas y tan controversiales, que viene además de una victoria electoral que constantemente el presidente y sus aliados invocan, pero que es una victoria electoral relativamente estrecha contra un candidato que era bastante peculiar y que, mirando en retrospectiva, podría uno pensar que tal vez ni siquiera quería ganar las elecciones, ni siquiera quería ser presidente de Colombia. Es un candidato que gana la primera vuelta de las elecciones y se va del país. Es algo bastante peculiar, de modo que no hay allí un mensaje de mandato popular que sea tampoco tan consistente y tan contundente como para producir por él mismo una ganancia de capital político. Y por otras razones, y en algo que casi que no tiene antecedentes, como lo mencionaba Daniel, el propio gobierno a principios de este año desbarata su propia coalición. Un gobierno que tiene 70% de apoyo en el Congreso, aparece un día ante el Congreso y dice: yo ya no quiero esta coalición, voy a gobernar con mi gente
con mis ideas y con mi proyecto. Eso, insisto, es bastante peculiar porque uno en todos los ámbitos de la vida quisiera tener amigos. También hay, por supuesto, limitaciones exógenas. Hay limitaciones que vienen del sistema, del entorno, del ambiente. La primera es que Colombia es un país muy plural, muy complejo, desde el punto de vista regional, cultural, político, muchas variables. Eso hace difícil que Colombia pueda ser un país que se pueda galvanizar alrededor de un solo proyecto en el que todo el mundo crea y hacia el que todo el mundo transite. Habría mucho trabajo de construcción de consenso que habría que hacer y, como acabamos de mencionar, es el propio gobierno el que decide desbaratar ese consenso manifestado en una amplia coalición para quedarse con su programa, con sus ideas y sobre todo con su gente. Entonces, primero, Colombia es un país muy plural y eso lo hace difícil. Segundo, el sistema de pesos y contrapesos de Colombia es complejo, el sistema de pesos y contrapesos de Colombia es eficaz, aun cuando algunos de sus elementos, tomados individualmente, en ocasiones parezcan débiles, como en efecto algunos de ellos lo son. Es un fenómeno muy extraño porque los elementos se ven débiles, pero el sistema como un todo funciona bastante bien. Entonces tenemos el Congreso, tenemos a la justicia, tenemos las Cortes, que ya en ambos casos han empezado a actuar como contrapesos al poder en Colombia. Y tenemos, además de eso, un sistema de contrapesos o una parte de ese sistema de contrapesos que uno la podría calificar de informal porque no pertenece a la estructura constitucional, que también es extraordinariamente fuerte en Colombia. La cultura política, la opinión pública, la actividad de los medios de comunicación es extraordinariamente activa, crítica y en Colombia y poco propensa a respaldar de manera tan abierta un proyecto político. En ocasiones, le comentaba yo a Daniel en algún encuentro anterior, en ocasiones tomar todo esto en su conjunto me da a mí la impresión de que Colombia es un país ingobernable. Colombia es un país muy difícil de gobernar y más aún si el proyecto con el que se llega a gobernar es tan peculiar, que no lo voy a calificar por ahora de bueno ni malo, habría tiempo para hablar de eso. Ahora, tomando en cuenta lo anterior, en Colombia uno podría decir que como regla general, y esto lo hemos visto a lo largo de varios gobiernos en el pasado, la moderación produce eficacia. Si un gobierno es capaz, si un presidente es capaz de moderarse, abrirse un poco en sus posiciones, construir consensos, lo que en inglés llaman compromise, ser capaz de ceder un poco en sus intenciones, traer otros sectores y construir coaliciones, esa persona va a poder gobernar, va a poder sacar adelante su legislación en el Congreso y, si bien no va a poder hacer un gobierno revolucionario, podría tener unos logros importantes en términos de reformas y en términos de política pública. Lo contrario, en Colombia produce ineficacia. La radicalización produce ineficacia, porque al radicalizarme, esto significa que no tengo con quién contar para el gobierno, que no tengo capital político en las calles y que no tengo los suficientes factores de consenso para seguir adelante con mi agenda. Habría, en principio, estrategias que el gobierno podría usar para tratar de romper ese dilema y decir, no señor, yo a usted, señor Andrés, le voy a probar que se puede ser radical y se puede ser eficaz a la vez. Por ejemplo, ¿cómo? Yendo a conversar uno a uno con los miembros del Congreso, un procedimiento muy colombiano, tratar de obtener uno a uno el voto de ellos para pasar la legislación, aun cuando no haya apoyo de los partidos, de las agrupaciones. En eso está el gobierno, ya veremos si le funciona. Yo pensaría que no, eso es una cosa que seguramente vamos a tocar ahora, pero yo pensaría que es una posibilidad muy limitada. Segundo, si yo no tengo capital político en el Congreso, si no tengo apoyo en el Congreso, lo que puedo hacer es mostrarle al Congreso que yo sí tengo apoyo político en las calles. Ejemplo, primer periodo de Álvaro Uribe, 80-70% de popularidad en las encuestas, de aprobación en las encuestas, el Congreso casi que tiene que bajar la cabeza ante un fenómeno político de esa naturaleza. La cosa cambia cuando los índices empiezan a bajar y cuando el gobierno, en el caso de Uribe, por ejemplo, aumenta su pretensión de reformas legislativas como la reelección, por ejemplo.
Pero entonces, si yo no tengo apoyo en el Congreso, puedo mostrarle apoyo propio sacando gente a las calles, que es lo que ha querido hacer el gobierno durante varias ocasiones. Esto es muy importante para el presidente Petro, es parte de su estilo de liderazgo. Yo quiero tener gente en las calles, este es mi proyecto. 4 convocatorias en la primera mitad del año, ninguna funciona. Absolutamente ninguna funciona, al punto de que son embarazosas para el gobierno, y ese aspecto un poco vergonzoso de la ocasión reduce aún más su capital político. Hoy, mientras estamos aquí conversando, en Colombia se está desarrollando por primera vez algo que yo pensé que iba a pasar, solo que no pensé que fuera a pasar tan rápido, y es que el gobierno dijera, ok, si no salen espontáneamente a las calles, yo organizo la salida. Entonces, hoy hay en Colombia una gran jornada de movilizaciones en apoyo al gobierno, organizada, parcialmente financiada y con apoyo logístico del propio gobierno. Vamos a ver cómo sale eso. Mi impresión es que el efecto político se diluye por ese mismo hecho, porque todo Colombia sabe que esto no es una manifestación propiamente auténtica, sino que detrás tiene todo el aparato político del gobierno. Esto nos pone en 3 escenarios, probablemente ya hablaremos de eso, pero básicamente me preocuparía como escenario pesimista una tendencia a una mayor faccionalización, el gobierno más encerrado, insisto, con sus propias ideas y con su propia gente, o podríamos estar ante un escenario optimista, y ya les hablaré del intermedio, en el que, como fruto de unas elecciones regionales que vienen ahora en un mes, el 29 de octubre, alcaldes, gobernadores, etcétera, y que son supremamente importantes en el sistema político colombiano porque permiten ver qué poder real tengo, como resultado del golpe que sufra allí el gobierno, sea capaz de bajar un poco sus banderas y volver a conversar. Por ahora, entonces, los dejo con esa expectativa. Mil gracias, Andrés, y Augusto, por favor, adelante. Muy buenos días. Pues no hay duda que el Perú está en una crisis y hay muchas maneras de definir cómo una crisis se puede entender. Pero una buena manera de graficar esto es que en el Perú está pasando en 7 años lo que debería haber pasado en 30 años. Estamos con 6 presidentes en 7 años y esto lleva a muchas interpretaciones y a muchas explicaciones de qué es lo que puede o por qué puede ocurrir. Pero lo que sucede es que la gente está muy molesta con el funcionamiento de la democracia en el Perú. Y uno puede ver en estos cuadros, por ejemplo, el de Latino Barómetro, donde la curva roja es la del Perú y la azul es la de América Latina. En América Latina tampoco hay mucha satisfacción, pero en el Perú estamos peor que todos. En este cuadro sobre funcionamiento de la democracia, pues aparecemos en la cola con solo 8% de satisfacción con la democracia y curiosamente los que están más contentos con su democracia es en El Salvador, donde tampoco hay mucha democracia, pero es otra forma de entender la democracia y que va al tema en que lo que está ocurriendo es que las democracias no están resolviendo problemas cotidianos que la gente tiene y en el Perú no se están resolviendo, se están agravando. ¿Cuáles son los problemas principales que la gente entiende que ocurren en el Perú? Pues el primero es el de la seguridad. Segundo, el costo de vida, alza de los precios y luego ya va la corrupción. 33% declara en el Perú que en los últimos 12 meses ha tenido algún contacto con la delincuencia porque ha habido agresión, fraude, chantaje, etcétera. Y el tema económico también es importante. Si ven en ese cuadro, pues 72% declara que sus ingresos han caído en los últimos 12 meses y pensando en el futuro, 54% dice que va a ser más difícil encontrar un puesto de trabajo. Las prioridades están cambiando. Al comienzo de año empezó el gobierno de la señora Boluarte con mucha turbulencia política y ahí la agenda estaba mucho alrededor del adelanto electoral. Esto ha ido cambiando en los últimos meses. El gobierno y el Congreso tuvieron la habilidad, en una especie de pacto implícito, no conversado, pero con coincidencia de intereses, de tener un pacto de sobrevivencia para durar hasta el año 2026. Y esto ha hecho que hayan sido hábiles en postergar y sacar de la agenda el tema de adelanto electoral, a pesar que la gente lo quiere, como vamos a ver, pero no es un tema que ya tenga la intensidad que tenía antes. Y lo que está ocurriendo es que son los temas más importantes, el deterioro de la economía familiar,
el incremento de la inseguridad ciudadana, y es por ahí que ocurre. No es que la señora Boluarte ya esté muy tranquila, muy segura porque ha pasado la crisis del adelanto electoral, sino que los problemas que enfrentan son los problemas de cualquier gobierno, resolver los problemas cotidianos que la gente tiene. Y es ahí donde se está entrampando. 78% todavía quiere un adelanto electoral, la mayoría lo quisiera en el año 2024, pero sin la intensidad que esto tenía al comienzo. Y si uno pregunta por qué candidato votaría, si ya tiene un candidato, pues 89% no tiene un candidato. Entonces no hay una sensación de futuro de quienes podrían en el futuro tomar la posta, y tampoco hay una situación de presente, porque si vemos la situación actual, hay una especie de inestabilidad, de estabilidad, pero de baja intensidad, porque lo que tenemos es una presidenta que es desaprobada por el 76% y un Congreso desaprobado por el 80 y tantos %. Entonces, claro, la cosa parece más o menos estable, pero tiene un problema en que la gente no le gusta lo que está ocurriendo. Y lo que la gente quiere o siente es que la política no está resolviendo los problemas de la gente. No solo eso, los está agravando y le echa la culpa a lo que ocurre en la política, como viene ocurriendo en muchas partes del mundo, en el mundo desarrollado, en el mundo en desarrollo. Vayamos del ciudadano común y corriente a los CEOs. Y los CEOs en el Perú lo que pensaban el año pasado es que los principales problemas del país eran el riesgo de una asamblea constituyente y luego el deterioro de las instituciones. Este año el tema principal es el de eventual reactivación de los conflictos sociales en el país. Sin embargo, lo que sienten en el mundo de los CEOs, 88% cree que no va a haber un adelanto electoral, y esto genera una especie de estabilidad hacia adelante. Hay 77% que aprueba al gobierno de Boluarte, pero sin mucho, 71%, pero sin mucho entusiasmo, digamos. Y aquí la ayuda mucho la comparación con Pedro Castillo, donde casi es imposible que haya algo peor que Pedro Castillo, que fue una cosa totalmente inusual y extraña en el país. Fue lo más cercano a lo que podía haber de alguien tremendamente incapaz para manejar el Perú. Lo más cercano además a sectores, el remanente de Sendero Luminoso, a sectores delincuenciales, y eso es una expresión buena del país en que la institucionalidad, que siempre hablamos en el Perú que es muy débil, resistió a eso, y ahí es donde estamos. El clima de negocios, los CEOs creen el 29% que va a mejorar, 61% que se va a mantener igual y 10% que va a empeorar. Y la perspectiva económica, según CEOs, para los próximos 12 meses, 15% es optimista, 71% conservador y solo 13% pesimista. Y el principal riesgo que prevén es una desaceleración económica en el país. La confianza para invertir está creciendo, pero esto no se plasma en que la inversión privada esté creciendo. Y este año el Banco Central prevé que va a caer en 5.3% y sería el segundo año de caída de la inversión en el país. Eso se plasma además en que la producción, el PBI, está cayendo, y ahí está el ministro de Economía en una muy buena caricatura, donde mes a mes va bajando sus proyecciones de crecimiento, y ya la puso en 1.1, pero nadie cree que va a lograr el 0.1, y las proyecciones más bien andan alrededor de 0.5% y de repente hasta un poco menos. El correlato social de eso es que la pobreza está aumentando. Y vean cómo luego de la pandemia el Perú tuvo un excelente récord de haber logrado reducir la pobreza de 60% a 20% en 15 años. Pero la pandemia nos hizo elevarla nuevamente, la inflación también, y lo que se prevé es que si no ocurre nada importante, recién estaríamos recuperando los niveles de pobreza prepandemia en el año 2031. El correlato de eso es que la gente está muy molesta. Y hoy día la pobreza es cada vez más urbana en el Perú, y eso tiene un correlato en que cuando es más urbana la capacidad de protesta y movilización es mucho más grande. La gente está muy pesimista en el país. Esa es una encuesta bien interesante donde compara, y la línea roja es lo que creen que el Perú está en progreso, la línea azul lo que creen que está, en retroceso, y la azul lo que están en progreso. Pues hoy en día estamos con un pesimismo muy grande, y es el mayor nivel de pesimismo desde el año 1990 por el contexto político, económico, y 400,000 peruanos se fueron el año 2022 y no volvieron. Lo más grave de esto es en esta encuesta, donde lo que se ve es que 3 de cada 5 jóvenes de 18 a 24 años tiene planes de irse del país. No todos lo van a concretar, sin duda, pero te marca un pesimismo grande que hay en el Perú. Y también esto va con una insatisfacción con el modelo económico, como se le llama, de los últimos 30 años, donde lo desaprueba el 60%.
El respaldo de la gente a lo que han sido las protestas sigue estando vigente y la gente sigue hablando de una asamblea constituyente, etcétera, pero sin capacidad que eso se vaya a plasmar en el corto plazo. Y ahora voy rápidamente con algunos factores de riesgo para los próximos 12 meses. Uno es que el fenómeno del Niño nos puede agarrar muy fuerte y los CEOs, cuando se les pregunta si ven lo que el gobierno está haciendo, lo correcto, pues no lo está haciendo. 99% cree que no está haciendo el trabajo. Solo se ha invertido 5% del gasto previsto para prever el fenómeno del Niño. La desaceleración en China nos puede golpear y la economía peruana depende mucho de lo que pasa en China. Un eventual riesgo de un COVID o alguna pandemia nueva que surja por ahí nos puede ser otro factor que nos golpee. Perú tiene el récord mundial de personas como proporción de la población muertas por el COVID, alrededor de 300.000 personas, lo cual es una desgracia enorme. El mundo, pues vivimos en un mundo tan incierto donde estos señores pueden hacer cualquier cosa y se trastocan todas las cosas. Y la turbulencia política sigue siendo el gran problema para el desarrollo de los negocios en el país. El presidente del Banco Mundial estuvo hace unos meses y dijo, el problema es la política. Y Mike Reed, el ex editor del The Economist, que conoce muy bien el Perú, también repitió, el problema es la política en el Perú. Se está produciendo además un problema de debilitamiento de la institucionalidad jurídica por embates que está realizando el Congreso de la República. Hay un cierto deterioro en la relación con el Congreso, pero no tanto para que rompa el pacto que tienen de poder durar hasta el año 2026. Yo creo que, Daniel, este año vamos a ver algún ministro que va a caer como consecuencia de esta necesidad del Congreso de no sentirse los partidos tan cerca de un gobierno que es impopular. Pero la relación Congreso-Gobierno va a hacer que esto quieran que llegue hasta el año 2026. Luego hay un crecimiento del riesgo regulatorio y hay muchos proyectos con un Congreso muy entusiasta que va promoviendo todos los días medidas de este tipo. Hay además el riesgo de una posibilidad de reinicio de las protestas, pero no por los temas políticos, sino más bien por los temas de economía, de seguridad, y ahí puede estar un gran riesgo para la estabilidad política. Hay además casos de corrupción en un Congreso que es la verdad que desquiciadamente torpe y muy corrupto. Y luego, pues hablaban siempre en el Perú, como en Colombia y en Chile, pues lo que pase en el fútbol importa. Y un eventual traspié de la selección peruana, que vamos a ir el 12 de octubre a jugar a Santiago, y acabar el año, y luego viene Argentina-Lima, lo cual es algo más complicado. Y entonces, estos son cosas que generan un desánimo y algo importante. Y termino con esto. Los escenarios que veo para los siguientes 12 meses es que son en esencia tres. Uno, que la señora Boluarte dure hasta el año 2026, y a eso le pongo 75% de posibilidad. Que algo ocurra y que dure hasta el año 2025, 15%, y que se caiga el próximo año, 10%. ¿De qué depende esto? Depende de la conflictividad político-social como vaya, depende de la evolución de la economía familiar, de la relación del Congreso con el gobierno y del azar en la historia. Si algo hemos aprendido en el Perú es que lo más previsible acaba siendo lo imprevisible. Nadie podía prever que el 7 de diciembre del año pasado Pedro Castillo iba a ser tan generoso de hacer un golpe que fue una torpeza y fue un agradecimiento sobre el Perú y se hizo el harakiri. Y ahora lo más imprevisible al comienzo del año era que la señora Boluarte pudiera durar hasta el año 2026, pero eso es hoy día lo más fuerte. Acabo con esto, pues la presidencia de Boluarte se está estabilizando por los factores que les he mencionado hace un momento, pero es una estabilidad de baja intensidad porque es un gobierno y un Congreso que tiene un alto nivel de rechazo social. La gente está más preocupada hoy en día de los temas económicos y de la seguridad. Hay una recuperación gradual de la economía. La confianza en la inversión se está recuperando, pero sin que se concrete en proyectos grandes. Y mi escenario, como les digo, es que lo que vemos ahora es lo más probable que dure hasta el final, 2026. Pero hay riesgos como los que he mencionado que pueden cambiar todo. ¿Cómo se arregla esto? Pues con reformas políticas que no van a ocurrir. Y la solución es que el siguiente gobierno que venga pues sea un buen gobierno y ahí pues las cosas puedan salir adelante. Boluarte ofrece una estabilidad, pero no tanto como para estar seguros que esta foto actual acaba. Y Daniel, acabo con esto, pues para el pedido que nos hizo era lo malo, lo bueno y lo feo. Lo malo es que la economía ha perdido capacidad de crecimiento. Estamos hablando que en el mejor de los casos podríamos crecer al 3% en algunos años. El fenómeno del Niño puede generar un gran daño muy pronto. Lo feo es que se está destruyendo institucionalidad
con los factores que he mencionado, pero también es cierto que aún en momentos muy complicados como los del gobierno de Pedro Castillo, la institucionalidad débil funcionó y permitió que ese embate no fuera tan grande, la inseguridad crece y lo bueno es que, miren, el Perú ha pasado por peores crisis en los últimos 30 años y no hay duda, o no tengo ninguna duda de que esta crisis vamos a salir de todas maneras. Y el momento actual pues ofrece muchos riesgos, pero también ofrece oportunidades estupendas y creo que los que lo entiendan así les va a ir estupendamente bien como les ha ido en el pasado. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Augusto, a todos por haber además cumplido el desafío perfectamente del tiempo. No era nada fácil. Y vamos a empezar la conversación. No sé si uno hace el ejercicio, olvida el acento y los nombres propios de que estamos hablando. No sé si logramos identificar el país del cual están hablando, ¿no? Ese es un desafío interesante. Entonces, Patricio hablaba, por ejemplo, de que cuando se cobran impuestos y se reparten los impuestos, se distribuyen, Chile quedan las mismas en distribución, en cambio Colombia y Perú también. Que se le cobran más impuestos a empresas que a personas, también. Tú y Augusto mencionaron que la gente está cansada de la democracia y en general hay unas coincidencias impresionantes en los países, ¿no? Entonces, un poco bajo este contexto y habiendo coincidencias, quiero hacer la misma pregunta a los tres. De coyuntura, inicialmente hemos pasado por una cantidad de cosas, ustedes ya lo explicaron muy bien en los tres países. Me surge la duda ¿qué va a pasar en lo que queda de los actuales gobiernos? En términos de reformas, por ejemplo en Perú lo social, en Colombia reformas Petro, Boric, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué les preocupa de reformas? Y si realmente puede haber algún tipo de reformas que nos pongan en riesgo, por lo menos desde el punto de vista de actividad económica. Y tal vez, y perdón la larga la pregunta, pero en ese sentido, yo hablando con ustedes, y siempre los menciono a ustedes en las charlas, cuando hay miedos políticos, siempre terminamos hablando de la fortaleza de las instituciones, que eso es lo más importante, para saber si un presidente puede hacer, o deshacer, o no, o dejarnos mal o bien. En ese orden de ideas, bajo toda esta coyuntura de qué esperar de lo que queda los gobiernos, cómo ven las instituciones de cada uno de los países. Patricio. Sí, yo creo que ahí estoy. La fortaleza de las instituciones está asociada siempre al desempeño económico, eso es cierto en todos los países. Entonces hablamos mucho de la fortaleza de las instituciones en los últimos 20 años, entre el 2000 y el 2015, decíamos las instituciones son súper fuertes porque los países crecían, porque había viento de cola. Las encuestas nos muestran desde mediados de los 90 que en los países donde la economía anda bien hay más apoyo a la democracia, donde la economía anda mal hay menos apoyo a la democracia, donde el presidente es popular hay más apoyo a la democracia, lo vimos recién con Bukele, hay apoyo a la democracia porque la gente cree que la democracia es Bukele, no es porque tengan una concepción de la democracia basada en Robert Dahl, discutiendo con Schumpeter y otras cosas, no, la gente dice cuando las cosas andan bien, pues yo apoyo a la democracia, si las cosas no andan bien, yo no apoyo a la democracia y son todos responsables. Y quiero destacar ese punto. O sea, ¿por qué a Milei le va bien en Argentina? Porque habla contra la casta. Y la casta, pues, son ustedes. O sea, nosotros, todos nosotros. La casta son la gente que viene a este tipo de eventos. No son solo la clase política. Son todos los que, de alguna forma, son responsables de hacia dónde va el país. Y la gente está muy enojada con gente como nosotros. Están enojadas porque dicen ustedes se preocupan de cosas que no nos afectan directamente, están enojadas, los hemos visto en los focus groups en 2020 y 2021. 2021 en particular, la gente decía, pues los ricos se van a vacunar a Miami o viajan a Chile a vacunarse y a nosotros se nos mueren nuestros familiares. Entonces, esa sensación hace que terminen votando por gente que tiene mensajes tan sofisticados como, pues no puede haber un pueblo pobre en un país rico. O tan sofisticados como Milei que dice, agarra a los ministerios y dice, fuera, fuera. Y los argentinos, medianamente educados, dicen, me encanta, voy a votar por él. Pero es porque están enojados. O sea, estamos en la etapa de que la gente agarra los platos y los tira. Pues no están solucionando sus problemas de pareja.
están rompiendo platos y van a tener problemas de pareja y tener que ir a comprar platos la próxima semana. Pero entonces las instituciones son sólidas en la medida que tienen legitimidad, pero a mí me da la impresión, y lo vemos en las encuestas, que esa legitimidad se está perdiendo porque la gente no ve resultados. Colombia tiene una circunstancia muy peculiar, y es que muchas de las instituciones a las cuales nos hemos referido, si uno va a mirar en las encuestas, están individualmente mal calificadas, principalmente el Congreso. El Congreso tiene unos márgenes de aprobación bastante bajos. Sin embargo, es un hecho que en momentos difíciles, en momentos de crisis del país, aún con esos márgenes bajos de aprobación, todas las miradas se van hacia el Congreso y el Congreso asume un papel de autoempoderamiento, por así decirlo, y de autoelevación de su perfil que le convierte en un actor protagónico de las crisis en Colombia, y casi que lo convierte en la balsa de salvación del país en momentos críticos. Así fue durante algún momento de la administración Duque, así parece que fuera a ser en esta administración en particular. Preguntaba Daniel ahora ¿qué viene para el futuro? En términos de reformas, por ejemplo, esa actuación de las instituciones en Colombia, ¿podría uno casi ya que prefigurar que va a ser imposible la aprobación o la entrada en vigencia de las grandes reformas que la administración Petro quiere sacar adelante? La pregunta interesante, que es la que nos estaremos haciendo durante los próximos años, digamos, para la cual yo tengo algunas hipótesis de respuestas, es ¿qué va a hacer el gobierno frente a eso? El gobierno se encuentra ya y se va a encontrar en adelante todavía más enfrentado y confrontado, no por una institución, no por las instituciones como un bloque, por diferentes instituciones que en diferentes momentos y en diferentes instancias le bloquean o le enredan, digamos que es un poco más colombiano, algunas de sus pretensiones. ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Va a ser faccionalizarse contra esas instituciones, atacar el marco institucional, agachar la cabeza y tratar de trabajar dentro de las instituciones? Bueno, yo tengo hipótesis para eso que probablemente sería muy largo y un poco conspiranoide ventilar en este momento, pero creo que a eso es en lo que nos tenemos que fijar. Yo asumo la fortaleza del marco institucional en total, aun cuando algunos de sus elementos, insisto, sean débiles, el marco funciona. Lo interesante será preguntarnos qué va a hacer el gobierno año 2024, año 2025, cuando se encuentre sistemáticamente enfrentado a ese marco de instituciones. Pues acá tengo esto. La institucionalidad en el Perú no es sin duda la que debería ser y tiene problemas importantes. Tampoco está tan mal como a veces siempre nos flagelamos y decimos que las cosas no funcionan. Y pondría un ejemplo. Hace algunos meses, un par de meses, tuve la posibilidad de almorzar con el embajador chino en el Perú. China tiene muchas inversiones en el Perú. Y le pregunté, ¿y por qué en el Perú ponen tantas inversiones? Y me dijo, es un país muy estable. Y yo dije, caramba, ¿qué no me estoy perdiendo? Y me dijo, mira, tienen un banco central que es impecable, tienen una política, si uno mira los últimos 30 años, es la política económica que más o menos han seguido, tienen un orden y las cosas van. Entonces, si a veces no es lo que debería ser, no es lo que tan mala como lo que es. Y ahí van resolviéndose las cosas, pero a mí lo que me preocupa más en concreto es la dificultad que existe para resolver problemas específicos que a la gente le interesa mucho y que por eso me interesa mucho, además porque también soy gente, el tema económico y el tema de la seguridad, para el cual, por ejemplo, en estos días hay mucho debate sobre la seguridad y los problemas y que se ha escapado el líder del tren de Aragua, el niño guerrero, y que está viniendo al Perú. Entonces, como una sensación de que se escapó Napoleón y está llegando de nuevo, el monstruo viene y todo eso. Pero eso es lo que no está funcionando. Pero no hay ni en el gobierno ideas, ni en la oposición ideas, ni en los expertos en seguridad ideas de qué hacer frente a esta situación. Y es ahí donde nos estamos entrampando en no resolver estos problemas cotidianos que son los que pueden amenazar la situación de estabilidad en el país, y no se ven ideas y políticos que puedan al menos ilusionar de que las cosas puedan cambiar. Creo que ahí está el principal entrampamiento institucional hoy día en el Perú. Pero tenemos un Banco Central que sigue siendo fundamental y un manejo razonablemente muy bueno en eso, ¿no? Reformas, Augusto, te invito que nos devolvamos en el orden inverso. Reformas, y no pensemos solo en el gobierno,
pensemos qué puede pasar en lo que resta de mandatos desde el Congreso, desde el presidente, que debamos monitorear de cerca porque pueda tener algún tipo de impacto económico y social. Hablamos del populismo hace un montón, el populismo como que nos llegó de derecha, de izquierda, en todas partes del mundo. ¿A qué tenemos que ponerle cuidado? ¿Cuáles son los riesgos en ese sentido? Bueno, a mí lo que me preocupa mucho es que la situación parece una situación de estabilidad, pero es de baja intensidad. Es como que alguien que está en cuidados intensivos y preguntas al médico, ¿cómo está? Está bien hoy día, pero claro, sabes que en cualquier momento un resfrío te puede hacer que se caiga todo y ahí está el problema. Entonces, esto como que parecería, y cuando mostré este cuadro de cómo va creciendo la confianza de la inversión privada, coincidió este crecimiento con una votación que hubo en el Congreso donde se puso la vacancia de la señora Boluarte y apareció claramente que este Congreso no quiere vacar a la señora Boluarte, porque la señora Boluarte es como el niño holandés con el dedo en el dique, entonces si la sacan todo se cae. Entonces la cuidan mucho a la señora Boluarte para que nada vaya a suceder. Pero lo que ocurre es que el dilema es esta cierta estabilidad que se ofrece hoy día. ¿Cuánto de inestabilidad puede generarse? Porque no es un gobierno con la solidez y fuerza de emprender ni reformas, que además en este Congreso que tenemos hoy en día lo mejor es que no hayan reformas, porque todo lo que se le dé lo va a sacar mal, entonces es mejor que por ahí no pase nada. O en la parte económica no es un gobierno con la fuerza suficiente para sacar proyectos. El día de ayer, por ejemplo, se desarrolla en Arequipa, al sur del Perú, el gran evento minero del Perú. El gran anuncio del el señor Otárola, es que un proyecto importante minero no se va a hacer. Y lo que dice es, no está en la agenda del país. Y entonces la izquierda peruana se ilusiona. Y Otárola, que era el odiado hace 2 días, pasa a ser el héroe porque para los proyectos mineros, en vez de decir, no están las condiciones dadas para sacar adelante este proyecto, pero sí está en agenda y vamos a seguir trabajando en eso. Y entonces es un gobierno que no tiene fuerza para poder respaldar acciones como proyectos económicos que son relevantes en el país. Y si esta turbulencia, esa estabilidad se puede ver afectada por la posibilidad de que se está empeorando el empleo, las oportunidades, entonces esta cierta estabilidad tipo rayos X, no se mueva, no respire, puede generar más problemas y la gente puede acabar en un año muy molesta porque no se generan oportunidades, no se genera empleo. Y esta encuesta que he presentado hoy día, que la encontré en la mañana, es esta de que 3 de cada 5 jóvenes se quieren ir del país, es de las expresiones más dramáticas que hay. Porque ya hemos vivido eso en el Perú, en los años de Alan García, en el primer gobierno, el año 80, eso fue lo que ocurrió y eso había cambiado en el país, la ilusión de que el futuro con algo de esfuerzo puede ser mejor. Eso es lo que creo que hay que devolverle y es lo más importante en el país. Reformas. La administración Petro tiene una serie muy importante, muy ambiciosa de reformas, principalmente reforma al sistema de salud, reforma a la legislación laboral, reforma pensional y ahora viene la reforma a la ley de servicios públicos, bueno, y otras tantas. Con excepción de la reforma pensional, que tiene su propia lógica, yo les daría, si ustedes quisieran de alguna manera prefigurar o anticipar si estas reformas se van a implementar o no, yo les daría una regla relativamente sencilla. En mi opinión, si el gobierno accede a concertar estas reformas con otros sectores políticos, otros sectores sociales, y a incluir en esas reformas las opiniones o las visiones de esos sectores, todas las reformas se aprueban, todas. Sin embargo, no se aprueban de la manera que buscaría el gobierno. El gobierno obtendría, en ese ejercicio de negociación, obtendría algunas victorias en algunos temas, que probablemente incluso algunos de ellos sean buenos y convenientes, que se volverían reformas, pero la esencia de los sistemas, como el sistema de salud, por ejemplo, sería preservada en esa negociación con otros sectores. Por el otro lado, mi interpretación de las cosas es, si el gobierno persiste en faccionalizarse y decir solamente acepto mi versión de las reformas no se aprueban. ¿Por qué digo que con excepción de la pensional? Porque creo que es la única en la cual existe un consenso más o menos amplio entre diferentes sectores del país, de acuerdo con el cual sí vale la pena modificar algunos aspectos esenciales del sistema. Ahora, más allá de ese consenso,
que efectivamente existe y que hace que, por ejemplo, incluso algunos partidos de la derecha apoyen la reforma pensional, esta reforma puede terminar siendo víctima de problemas de trámite. Los problemas de trámite son extraordinariamente importantes en el legislativo colombiano. En el legislativo colombiano, tengan esto presente, las cosas no se caen, las cosas se enredan. Allí no llega un gobierno con un proyecto y se lo rechazan, le dan un portazo en la cara. No, empieza un trámite y al cabo de los meses el gobierno se impacienta porque esto no avanza y las cosas empiezan, y el tiempo empieza a pasar y a pasar. Ahora vienen elecciones, toda la atención está en las elecciones y pasa el tiempo, se cumplen los requisitos del procedimiento legislativo, que fue lo que le pasó a la reforma laboral, por ejemplo, el semestre pasado, que se acabó el periodo legislativo y la ley dice que si no se le ha dado ningún debate, el proyecto se hunde y tienen que volver a presentarlo nuevamente. Así funciona el legislativo en Colombia, de modo que la reforma pensional, aun cuando tiene un mayor grado de consenso, podría terminar siendo víctima colateral de los problemas de las otras reformas. Y en cuanto a las otras reformas, repito, regla básica es, en la medida en que el gobierno acceda a concertar e incluir los puntos de vista de otros sectores, todas las reformas pasan, aun cuando preservando la esencia de los sistemas. Si no lo hace, ninguna de esas reformas pasaría. Esa es mi apuesta. Sí, en Chile las reformas, el presidente Boric también llegó con una agenda muy amplia de reformas. Su propuesta de reforma tributaria eran 8 puntos del PIB, una vez que nombró a su ministro de Hacienda bajó a 4, cuando presentaron la reforma hace más de un año ya eran 3 puntos del PIB, ahora va en 1,2, 1,3 puntos del PIB. Sí va a pasar una reforma tributaria, pero no como la que quería el presidente, mucho más moderada, y pues, la agenda inicial del gobierno se diluyó mucho y va a ser una reforma más bien que sea aceptable a la mayoría del Congreso, que en el Senado es más bien de derecha. Lo mismo con la reforma de pensiones. Puede pasar una reforma que haga que las imposiciones de la contribución que hace la gente de 10% de su sueldo pase a 16% incrementalmente, pero ese 16% va a tener que ir a las AFPs, no 6% a un fondo que el gobierno quiere crear para distribución, para un fondo de reparto. Eso sí puede pasar, pero primero el gobierno tiene que aceptar la derrota y decir, pues vamos a pasar la reforma que puede pasar en el Congreso, y en el Senado hay una mayoría de derecha, por lo tanto, pues tiene que ser una reforma que esa mayoría sí esté dispuesta a votar. ¿Cómo pasó, por ejemplo, la reforma de los 45 a 40 horas de jornada laboral a la semana, que se implementa por completo en 2028, es gradual, y que se parece mucho a la que presentó el presidente Piñera al final de su mandato? Entonces, la parte interesante de esto es que pues, pasan reformas, pero tienen que ser reformas graduales. El gobierno del presidente Boric todavía está en esa posición de pues tiene que pasar mi reforma o nada. Pues después de lo que pase en diciembre, que estamos en una campaña para el plebiscito, probablemente se va a abrir más a pasar las reformas que sí pueden pasar. Entonces, sí va a haber algunas reformas en Chile, si es que el gobierno acepta la realidad. Y el problema del presidente Boric es que pasa de los dos extremos. El presidente Petro está como radicalizado a la izquierda. Eso es malo, pero es peor todavía cuando un presidente está radicalizado a la izquierda y al día siguiente aparece como ultraderechista. Todavía peor porque no sabemos cómo va a amanecer mañana y eso es difícil de anticipar. En campaña, el presidente Boric amenazó al presidente Piñera y le dijo, lo vamos a perseguir por violaciones a los derechos humanos. Está avisado. Y pues hace un par de semanas lo invitó al avión presidencial y fueron a Paraguay a una reunión y dijo, el presidente Piñera es un gran demócrata. Pues entonces no sabemos cómo amanece el presidente Boric un día o el otro. Si amanece relativamente bien, entonces iremos por la vía más moderada, con el ministro de Hacienda, negociando y haciendo una reforma de pensiones que sea bastante razonable, para la que hay un acuerdo lo suficientemente amplio, pero pues al día siguiente en una de esas el presidente Boric dice alguna otra declaración que lo complica. Ayer volvió a decir que pues, China viola los derechos humanos. Es nuestro principal socio comercial y un poco más grande que nosotros, entonces pues, es un poco complicado empezar a decirles que pues, viola los derechos humanos. No nos deberíamos meter ni con lo que hace o deja de hacer Dina Boluarte, pues, mucho menos meternos con China. Entonces, eso hace difícil saber si va a pasar o no va a pasar, pero las condiciones sí están para que pasen reformas razonables. Bueno, y vamos a hacer la última pregunta por temas de tiempo, y así como me preguntan
por el dólar, que es lo más fácil. Yo les voy a preguntar a ustedes cuál es el escenario con el péndulo político en lo que viene para las próximas presidenciales, que está lejos, pero pues igual todo pasa muy rápido, o también tenemos fechas electorales, bien sea legislativas o regionales y demás. ¿Cuál es el escenario base de ustedes en lo que viene, así con la información que tenemos hoy? Y algo que siempre le genera a uno duda es, dentro de todo este escenario y el pronóstico, hay que meter las calles y la sociedad y las tensiones sociales, ¿no? ¿Eso qué rol va a seguir jugando en todo esto? Patricio, si quieres, empecemos contigo. Sí, en Chile hay como dos extremos a los que no llega el electorado, ¿no? Uno es Pinochet y el otro el Partido Comunista. Eligieron a Boric porque la alternativa era un tipo que era demasiado de derecha, no porque creyeran que Boric era muy capaz. Entonces, aquellos que estiman que Kast, el candidato de la extrema derecha, tiene ganada la elección en 2025 es porque no vieron nada de lo que había estado pasando en Chile en los últimos años. En general, los chilenos quieren líderes que hagan cambios, pero no quieren muchos extremos por la propia lógica de Karl Marx, ¿no? Cuando tienes cosas que perder, pues no te sumas a la revolución. Y los chilenos dijeron, pues ya la nueva constitución va a ser genial porque pues, nos va a llevar a la tierra prometida. Después dijeron, esta constitución refunde el país, no nos gusta. Entonces, si Kast se modera y va hacia el centro, pues sí puede ganar la elección, pero si sigue cargado a la derecha, va a perder la elección con cualquier candidato medianamente razonable. O sea, si Boric ya le ganó, pues es porque Guyana le gana la selección de Perú y por lo tanto cualquiera le gana la selección de Perú. Entonces pasa más o menos lo mismo en Chile. Las elecciones están muy abiertas porque la gente se decide al final. Nos estamos todos peruanizando en América Latina. Las últimas 4 semanas hay 3 candidatos que en Perú, no sé, podían haber ganado. ¿Se acuerdan de Johnny Lozcano, el otro alcalde que había jugado fútbol? Y pues a última hora aparece alguien y pasa a segunda vuelta. Recordemos, en Chile, en la elección del 2021, los 2 candidatos con la más alta votación en primera vuelta sumaron entre los dos 50%. La otra mitad se distribuyó. Se parece un poco a Perú. Entonces, yo soy un poco más cuidadoso para decir esto ya está decidido para la próxima elección porque no está. Lo que sabemos es que la gente está enojada con las élites, así que en una de esas terminamos eligiendo a un candidato que viene desde fuera de las élites, que es lo que pasó en 2021 y que casi pasa también en 2017 cuando el candidato de la centroizquierda era un lector de noticias de televisión. Daniel, permítame empezar por la segunda pregunta, las calles. Las calles, se asume, fueron importantes para la elección del presidente Gustavo Petro. Año 2021 tuvimos unos incidentes de protesta social supremamente, digámoslo, disruptivos en Colombia. Lo que está pasando el día de hoy, 27 de septiembre en Colombia, que como yo les contaba hay una serie de marchas en el país, es testimonio y es evidencia de que las calles, aun si se asume que fueron importantes para llevar a Gustavo Petro al poder, no le están funcionando para apoyar sus reformas y sus políticas. Si le estuvieran funcionando, no tendría necesidad de organizar el tipo de evento que se está dando hoy en el país, que es un evento, como les decía ahora, centralmente planificado y organizado, movido, financiado y con apoyo logístico, etcétera. Yo estoy pensando en un escenario en el cual, y digo esto simplemente es algo que me cuesta estimar su probabilidad, hacia final del gobierno, si se acumulan las frustraciones porque no se aprueban las reformas en el Congreso, porque algunas reformas aprobadas se caen en la revisión judicial, porque las políticas públicas no funcionan, el gobierno se vea cada vez más movido a tratar de buscar alternativas para dejar algún legado de reforma y transformación en el país y en esa medida busque activar más ese mecanismo de las calles para mostrar apoyo político. Creo que el día de hoy, con esto que está pasando en Colombia, hay un laboratorio, un experimento natural muy interesante de cómo le sale esto al gobierno. Si el gobierno considera que le sale bien, podría entonces considerar que en el futuro puede activar más y más este mecanismo de ser él mismo el que organiza a los grupos que salen a las calles a mostrarle su apoyo y eventualmente año 2024, finales o probablemente más bien 2025 y coincidiendo, y esto no lo digo por paranoia, coincidiendo con una eventual finalización con el proceso de paz con una de las guerrillas colombianas que se llama ELN, que es un proceso que seguramente va a producir una gran agenda de propuestas de reforma social y económica
creo que se dan todos los elementos para que el gobierno intente una activación mayor de este mecanismo de las calles. No creo yo, sin embargo, que por más que pueda ser disruptivo en el largo plazo, pueda descarrilar el rumbo institucional y político del país, lo cual me lleva a la segunda pregunta, péndulo. Yo lo pondría de una manera muy sencilla. En Colombia todavía el periodo presidencial lleva apenas un año larguito, entonces es difícil decirlo, pero yo diría que la regla básica es: si la izquierda llega al poder por primera vez con Gustavo Petro, y en esa medida, como cualquier persona que hace algo por primera vez, lo está observando todo el mundo, y si demuestra capacidad y competencia para hacerlo, podría tener más oportunidades en el futuro. Si por efecto de algunas reflexiones internas el gobierno modifica su comportamiento y su orientación y logra demostrar capacidad de crear consensos, primero, y segundo, capacidad ejecutiva, que no lo he mencionado, pero es un problema extraordinario de la administración Petro, sus fallas en la capacidad ejecutiva. Si lograra corregir esto, se vuelve una fuerza política central, como dicen por ahí, en el mainstream de la política colombiana, e incluso tendría posibilidades en el año 2026, en las elecciones presidenciales que vienen, claro, con un proyecto moderado y reformista de izquierda, más que con un proyecto revolucionario. Si no, estaríamos entonces pensando en la posibilidad de que el péndulo, como decía Daniel, lleve hacia la derecha, y qué tanto a la derecha o cuánto a la derecha tendríamos que verlo en el futuro, porque los sectores de derecha, no quiero decir extremo, pero los sectores francamente de derecha se han venido organizando de manera muy eficaz, están ellos mismos sacando gente a la calle. Mientras tanto, en el centro, la centro derecha, parecería haber una debilidad de liderazgos y organización que viene desde el pasado, que le costó a ese sector una derrota absolutamente vergonzosa en las elecciones de 2022, y entonces estaríamos mirando tal vez un poco más hacia la derecha. La pregunta que Daniel nos plantea para el final es el impacto, el futuro de la política y su impacto en el clima de negocios en el Perú. Ahí diría que el futuro de la política depende de una variable, que es la que es más relevante para explicar lo que ocurra, y es cuánto dura la señora Boluarte en la presidencia. Es la variable clave, y ahí esto ha cambiado en el año. En enero, febrero, las apuestas iban entre 2 y 6 semanas. Hoy día parece que ya la cosa se ha alargado, y por estos pactos con el Congreso, creo, de acuerdo a lo que he presentado, que lo más probable es que dure hasta el año 2026, pero hay riesgos grandes, y los riesgos principales de cuánto dure la señora Boluarte en la presidencia pasa por el futuro de la capacidad de respuesta a problemas que la gente está sintiendo, seguridad y economía. Por tanto, el principal factor de la estabilidad de la señora Boluarte es la calle, cuánto se puede mover. Son esos dos factores los que pueden hacer que la señora Boluarte dure más o dure menos, porque cuando tienes 80% de desaprobación en la presidencia y 90% de desaprobación en el Congreso, es como un sistema un poco débil, que están durando, pero si la gente se molesta demasiado, eso puede acabar tumbándose esto. ¿De qué depende que se moleste? Depende si es que los temas económicos y los temas de seguridad no se resuelven en el camino, y eso es lo que puede hacer que las cosas cambien. ¿Qué implica esto para el clima de negocios? Es como puse acá en esta encuesta, los CEOs lo que prevén es que el 80 y tanto por ciento, 88%, cree que la señora Boluarte va a durar hasta el año 2026, sin dejar de percibir que hay riesgos. Y esto lo que implica es que la confianza para invertir sube, pero no tanto como para que se concrete en nuevos proyectos importantes de inversión. Y ahí está el riesgo principal, en que la inversión se está destinando principalmente a optimización de procesos, y es ahí donde se está invirtiendo, no tanto en el arranque de nuevos grandes proyectos, que estaba, y ahí radicaba la clave del éxito de la economía peruana en las últimas 3 décadas, de proyectos que venían y que generaban empleo, inversiones, movían el país. Eso es lo que se está deteniendo, y ahí está el problema de la debilidad de un gobierno sin la capacidad, ni fuerza, ni liderazgo para mover el país hacia relanzamientos económicos, y ahí se va a definir, creo, todo en los siguientes años. Pero por lo pronto creo que mi previsión es que la señora Boluarte se queda hasta el año 2026 con 75%, y 25% que algo puede ocurrir que en el camino tenga un tropiezo, y eso va a depender de cómo responde el gobierno a los temas de seguridad y de economía. Y es ahí donde vamos. Y la apuesta y la pregunta más relevante es:
que muchos empresarios se hacen es, ¿y qué sigue después de este gobierno? Y ahí está la situación más complicada, más oscura, digamos. Pero yo ahí soy bien optimista en que el mercado electoral siempre ofrece opciones y que vamos a haber aprendido, no sé, de la experiencia chilena, de 4 años de haber empezado con el proceso constitucional y acabar donde empezaron, pero 60.000 millones de dólares más pobres que se fueron del país. Y Perú, lo bueno es que siempre anda mirando a Chile como un ejemplo de lo que pasa o no pasa y anda muy mirando permanentemente, entonces ojalá hayamos aprendido esa lección de hacer reformas dentro del sistema y no cambiándolo todo. Bueno, pues con esto damos cierre a este panel, agradeciendo de nuevo mucho a Patricio, Andrés y Augusto. Un aplauso para ellos, por favor.